En este video te voy a enseñar a hacer instrumentales de dembow, un género bastante alegre, bastante movido y con mucho flow. Que hablando de flow, debo decir que un productor de aquí, de mi ciudad, Guadalajara, me enseñó y me mostró ciertas técnicas que gracias a él puedo enseñárselas en el canal. Se llama Elok Beats, el cual si necesitan producciones más detalladas de este género, pueden ir a ver su Instagram y sus redes sociales. Realmente es bastante bueno ese productor y pues vamos a agradecerle que nos permite generar contenido para ustedes. Y bueno, si te interesa, pues realmente quédate en este video y pasemos a la pantalla. Antes de comenzar el video quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Bueno, para comenzar, a mi punto de vista y a mi criterio, se me hace que estos géneros son muy sencillos y de aquí recae pues todo ese flow. Tener sencillez, pero trabajar en los sonidos, creo que eso es lo vital. Y hablando de sonidos, vamos a empezar con los drums. Lo primero que vamos a hacer es escoger un kick bastante seco que vaya a 4 tiempos, pero seco, no necesitamos un kick gordo, sino seco, distorsionado. Tal cual. Aquí también recae mucho el hacer layering en lo que son los snares. Si te fijas, estoy utilizando 4 snares y esto es la diferencia. Por eso suena bastante, digamos, bailable. Por ejemplo, este es el primer snare. Este es el segundo. Tercero. Y el cuarto. Que si lo sumamos, suenan así. Y este es el patrón rítmico realmente básico de este género, que es donde pega el kick, uno off beat antes del kick, otro off beat y otro en el beat del kick. Y así puedes copiarlo, ponerle pausa y copiar este patrón rítmico. Le puedes agregar uno, yo te recomiendo que nada más agregues uno para que añada esa sensación como más bailable. Y listo, también vamos a utilizar percusiones. Vamos a utilizar hi-hats. Hi-hats un poco más rápidos. Aquí lo que hice en este hi-hat es lo siguiente. Yo le pongo aquí y jugué con el velocity. Igual puedes poner pausa y copiar lo que es este patrón rítmico, que es el que le da ese flowcito. Ya en conjunto, pues esto suena de esta forma. Y ya tenemos la base tal cual. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya lo pongo y voy a jugar con otra percusión. Reitero, aquí es jugar con los sonidos y el layering de la percusión. En este caso, la percusión es este sonido que tengo aquí. Lo que puedes apreciar es que también son sonidos bastante rápidos. Puedes pausar, tomarle captura de pantalla y ajustarlo a tu FL Studio, o incluso siéntete libre de jugar con este sonido. Eso es lo interesante, que suene bailable y tu mismo oído te lo va a decir. Entonces, ya en conjunto, esto suena de esta forma. Y ahora nos vamos al bassline, que es realmente algo bien importante en este género, porque el bassline es algo que suena bastante rico en este género. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si te fijas, estoy jugando mucho con el patrón del kick. Si te fijas, está pegando cada tiempo del kick, pero hay algo más interesante en esta línea de bajo, sino jugar, por ejemplo, con bajos un poquito más repetitivos. En este caso estoy utilizando un 808 de flex, que es este que aparece aquí, que se llama 808 Driven, y suena de esta forma. Si te fijas, va a empezar junto con los golpes del kick.
Y aquí está lo interesante, jugar con estas notas que son repetitivas y también con los sliders que tenemos aquí. También lo que hice al inicio fue modificarlo un poco para que tuviera una diferencia al inicio. Si no, pues vamos a jugar poco a poco. Si te fijas aquí suena de esta forma. Y ya en contexto pues suena de esta forma. Percusiones, drums y 808 o bajo. Realmente puedes utilizar el que tú quieras. Notas cómo esos cambios de pitch, las repeticiones o esas repeticiones súper rápidas le dan ese flowcito. Ahora nos vamos a la melodía. Aquí realmente esto fue un poco más a mi criterio, como a mí me gusta un poquito más el techno, busqué como sonidos un poquito más similares para hacer la melodía. La melodía también creo que en este género es demasiado simple. Si te fijas, son 3 notas que se están repitiendo, jugando con el pitch y suenan de esta forma. Y tal cual así suena. Entonces, ya en contexto sonaría así. Puedes ver, ya suena bastante rico. Ahora, si nos vamos a esta sección de acá, podemos agregar un poquito más de hi-hats para que suene mucho más interesante. Aquí tengo estos hi-hats, los cuales su patrón rítmico es súper sencillo. Suena de esta forma. Jugamos con el velocity, pausa el video, tómale captura de pantalla y replícalo. Simplemente para que le dé un poco más de movimiento para que suene así. Y ya tenemos lo siguiente. Ahora, lo que sí te recomiendo es también jugar con los efectos de sonido. ¿Qué tipos de efectos de sonido? Por ejemplo, gritos. Aquí tengo un gritito. Aquí lo que hice fue capturar ese grito y ponerlo en reversa y bajarle el pitch. También poner un crash. Unas percusiones antes de el drop. Y prácticamente así ya lo tenemos. Justamente es lo que mencionaba. Este género es bastante minimalista, bastante sencillo, pero creo que la esencia de este género es seleccionar bien, muy bien lo que son los elementos. Obviamente involucra otras cosas de mezcla, que si te interesa saber cómo mezclé este tema, reitero, comenta aquí abajo, mezcla dembow, y yo hago el video de cómo mezclé cada una de estas cosas para darle el punch al kick, a lo que es el 808, a la guitarra, al bassline, etcétera, etcétera. Entonces comenta aquí abajo. Y por último, pues ya vamos a escuchar lo que es el track. Hey, este Braulito más con el Soto, ya tú sabes que no hay otro. Lo que rompe todo lo party. Quiere perco y mari, mente visionari. 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 Mari. Haciendo un par de pesos, estoy en el proceso. Con todos mis diablos que tengo detrás del hueso. La gata que me tira sabe que me la merezco. Y ella no es mi santa, pero yo siempre le rezo. Le rezo y salgo para la calle con cuidado. Los bobos que me tiran saben que yo estoy volado. Y así ya tienes la instrumental, solamente darle estructura y montarle la voz que tengas ahí de tus amigos, de algún productor, etcétera, etcétera. Entonces comenta aquí abajo qué te pareció este video y también qué otros plugins puedes utilizar para este género, qué librerías o otras cosas que pueda acceder la gente y leer y nutrirse
pues de información. Sin más que decir, recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, clases online, el curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, que si adquieres las clases personalizadas o el curso me ayudaría bastante, ya que esto mantiene vivo la sección de videos gratuitos con toda esta información. Recuerda también agradecerle a Elok Beats porque me enseñó estas técnicas y estas definiciones tan fáciles que puedo plasmar para que ustedes tengan este contenido. Sin más que decir, ahora sí, no te quito tu tiempo, practica, estudia y trabaja, genera tu propio conocimiento y nos vemos en otro video.